Otros dos de los propósitos del culto del día domingo son, por un lado, proclamar el poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dos, ser instruidos a través de la palabra de Dios. Como dice el profeta, sin profecía el pueblo se desenfrena. Él ha provisto entonces para su iglesia la republicación de su palabra domingo a domingo, para que conozcamos su voluntad. Voy entonces a invitarlos para que abran el libro de Génesis, el capítulo 3, que ya acabamos de leer, e invitarlos para que fijemos nuestra atención en los versículos 23 y 24. Génesis 3, versículos 23 y 24. Si ya lo tenemos ahí en sus lugares, vamos a hacer esta lectura en forma unida. Dice la Escritura así: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y poderoso Señor, venimos ante tu presencia con un corazón agradecido por concedernos el privilegio de poder escuchar la republicación de tu palabra. Tú conoces, Señor, los estragos que el pecado ha hecho en nuestras vidas, en la vida de la raza humana, en la vida de tu creación, y por eso, Señor, somos lerdos para entender, lerdos, Señor, para aceptar tu voluntad, para entenderla, y por ello pedimos esa promesa que nuestro Señor Jesucristo hiciera antes de volver a su trono a la diestra contigo, que enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, quien nos instruiría, que tomaría de Él, tu Hijo, para mostrarnos el camino. Esa promesa es la que ahora estamos invocando, pidiéndote que tu Espíritu Santo, ese Dios milagroso y poderoso, Señor, que abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones, y, Señor, que los haga dúctiles y maleables, obedientes, Señor, a tu palabra, para que en ella encontremos consuelo, en ella encontremos dirección, en ella encontremos exhortación, y en ella encontremos ánimo, Señor, para vivir esta parte de la vida que nos toca. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La holística caída cósmica. El título pudiera parecer demasiado ostentoso y excéntrico, o tal vez una acción jactanciosa del orador con la presunción de poseer un léxico demasiado oculto. Líbrenos, Dios, de tal insolencia. La única intención es dimensionar adecuadamente el significado de la caída, que lamentablemente ha sido reducido simplemente a los pecados morales. Tenemos que entender el significado y los alcances de la caída, sus aterradores efectos y sus devastadores alcances. De eso, creo, tenemos que ser conscientes. Y esa es la intención del título: la holística caída cósmica. La palabra holística, que debiera escribirse holística con J, pero que en la transliteración del inglés la escribe con H, y como los gringos la pronuncian la H como J, y ellos dicen holistic, pues nosotros también los imitamos.
Pero si usted va al diccionario va a encontrar es holística. Pero pues la mayoría de la gente la pronuncia holística. Tiene su origen en el vocablo griego holos, cuyo significado es el todo. Relacionen con el término del título, la holística caída cósmica. Entonces, holístico o holístico, holística, significa el todo, significa lo entero, significa lo completo, significa la totalidad. Entonces, esa es la idea, el impacto del pecado en la totalidad de la creación. La holística caída, término que hemos acuñado, término doctrinal, teológico, y termina el título con una frase cósmica, porque el pecado no afectó solamente al hombre, sino afectó a la misma creación, como en muchas partes de las Escrituras encontramos, pero especialmente Pablo nos lo recuerda en Romanos, porque la creación gime a una y aún está como con dolores de parto. Los hombres no sabemos de eso ni lo entendemos, pero las mujeres, y especialmente las que han sido madres, yo creo que ellas saben muy bien lo que esto significa. Y entonces eso tradúzcanlo en la angustia de la creación. Y esta creación está esperando nuestra redención, porque esta creación está esperando que nosotros traigamos sanidad a esta creación. La caída se refiere al primer pecado del hombre, y cósmica, la tercera palabra del título, se refiere a la palabra estructural de Dios. Los árboles, las rocas, el mar, los pájaros, las aves, en fin, etc. La estructura, pues, se refiere al orden cósmico y puntualiza a la creación. Entonces, cuando hablamos de cosmos, podemos usar la palabra estructura de la realidad. La estructura de la realidad se refiere a la creación, se refiere a lo que tocamos, a lo que sentimos y a lo que vemos, los ríos, las aguas, el cielo, etc. Toda esa es la estructura de la realidad. A eso se refiere el orden cósmico. Entonces, la estructura, pues, se refiere al orden cósmico y puntualiza a la creación. El pecado, pues, afectó al hombre, afectó a la humanidad y afectó a la creación. Esos son los terribles estragos del pecado. Y esto es lo que capturó el Catecismo de Heidelberg en la pregunta número 7, que es el objeto de estudio de esta mañana. ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? En la pregunta anterior veíamos igual que el hombre ni quiere ni puede amar a Dios y que por naturaleza odia a Dios y huye de Dios. La respuesta que da el catecismo es la siguiente: ¿de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? De la caída. Entonces el tema es la caída, sus efectos, sus alcances, de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. En palabras casi poéticas, Calvino dice respecto de la condición del hombre, que está como anegado en un diluvio de pecado. Spyman usa una palabra nueva para nosotros, pervasiva, es decir, inundados. Imagínense una esponja, y esa esponja
la metemos en líquido. ¿Qué sucede con ese líquido? Lo absorbe y lo encontramos por todos los poros de la esponja. Ese es el efecto del pecado. El pecado ha afectado todos los poros de la naturaleza humana. Y vemos entonces esos terribles estragos. No hay nada, ya no como el cuento de Midas, ¿no? Que todo lo que toca lo convierte en oro, sino que todo lo que toca el hombre lo contamina de pecado. Bueno, imagínense cómo estuvimos aterrados hace algunos años con el SIDA, que ya se nos hacía que fulano, que sultano, así guarda tu distancia. Ahorita con los de COVID, alguien tose y queremos correr a 2 kilómetros de distancia. Pues eso es lo que ha hecho el pecado. Esos son los tremendos efectos del pecado. Al punto, lo que el catecismo nos muestra son, por así decirlo, 3 pecados. El primer pecado, la incredulidad. El Señor le dijo al hombre: no comerás de este árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo: éjele, no me pasa nada. No es que queramos hacer, como dicen, del árbol caído, leña. Pero vean la mayoría de los problemas, de los secuestros de los jovencitos, de las jovencitas que hay. ¿Dónde andaban? ¿A qué horas andaban? ¿En dónde estaban? ¿Sí? Normalmente estaban en los santos, normalmente estaban en una tienda. Digo normalmente porque sí hay sus excepciones. No queremos decir que tenga que ser así. ¿Por qué? Porque no creen. ¿Qué tipo de gente acude ahí? ¿A qué va un jovencito ahí? ¿A qué va una señorita ahí? Sus padres le dicen: no vayas, como Rosita Elvírez, ¿no? Su mamá se lo decía: no vayas al baile. Y Rosita Elvírez dijo: no, yo tengo que ir al baile. Bueno, los viejitos a lo mejor sabemos esa canción, sabemos cómo terminó Elvira, ¿sí? Esta incredulidad se refleja por lo menos en 3 aspectos. Primero, ingratitud. ¿Qué le faltaba a Adán? ¿Qué necesitaba que no tuviera? Toda la creación fue puesta a sus pies. Él tenía que administrarla. No sé si algunos de nosotros hemos tenido esa experiencia que es indescriptible. No la de tomar un Jumex de mango, un Jumex de guayaba, a que usted con su mano del guayabo, los que han ido por ejemplo a Rancho Viejo, ¿no? Qué guayabones, parecen melones, ¿verdad? Grandotes. Con su mano bajarla del árbol y disfrutar su sabor. Bueno, eso era lo que tenía Adán. Todo lo poseía y no le bastaba. No le bastaba. Porque así somos. No agradecemos por lo que tenemos, sino que lamentamos por lo que nos falta. Yo es un eterno lloriqueo por todo aquello que no poseemos. La incredulidad llevó a nuestros padres no solamente a la ingratitud, sino también al orgullo. Seréis como dioses. Todos queremos usurpar la primogenitura de nuestro prójimo. Queremos estar en el pináculo donde él está. Y no reconocemos nuestro oficio, el lugar donde el Señor nos ha puesto. Pues esto es lo que precisamente perdió Adán en su incredulidad, el lugar en que había sido puesto. Pero esta incredulidad lo llevó a un tercer efecto, a un tercer paso en su vertiginosa caída. Un desafío. Desafiar a Dios. Qué terrible, ¿no? Que el hombre
pretenda desafiar a Dios. ¿Se acuerdan las palabras del Señor que le dijo a Pablo? Dura cosa te es dar coces al aguijón. Pero pretenden, se sienten sabios para juzgar a Dios, de que es injusto, porque a Sutano le dio esto, a Mengano le dio lo otro, pero a mí no me lo ha dado. Dios es el que reparte, y Dios tiene sus propósitos. El segundo pecado que nos describe aquí el catecismo es el desprecio de su primogenitura. ¿Cuál es Esaú? Yo tengo hambre, dame de tragar. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Y cambió su primogenitura por un plato de lentejas, dice la Escritura. Tenía un alto honor de presidir el desarrollo cultural del universo. El mandato cultural le había sido otorgado a él. Todo lo puso bajo sus pies y para que se enseñoreara sobre la totalidad de la creación. Pero él despreció esa distinción y prefería escuchar la mentira, la que Satanás le susurraba a su oído. Seréis como dioses, seréis sabios. El desprecio de su primogenitura también alcanzó el desprecio de la mayordomía universal. El hombre era mayordomo del universo, iba a gobernar en el nombre del Padre. Todo lo que él, pueden imaginarse a José en Egipto, ¿sí? Dice, después de mí no habrá otro hombre más que tú, le dice Faraón a José. Así que, perdonen la expresión, José nomás tronaba los dedos y todo el mundo se movía. El hombre como mayordomo era el administrador de la totalidad del universo. Pero eso no le bastó, quería más. Nunca somos conformes con lo que tenemos, siempre queremos más. Despreció entonces el dominio del cosmos. El tercer pecado que viene aquí es quebrantó el pacto. En Génesis 1 vemos el pacto del favor de Dios. Dios no tenía que poner al hombre como administrador. Al fin y al cabo era ¿qué? Lodo. Era tierra, era polvo. Podría gobernar mejor uno de sus ángeles. Y sin embargo, Dios de gracia se compromete con el hombre y hace un pacto. Pero eso no le bastó. Eso no le bastó al hombre. Quebrantó ese pacto. Y no solo eso, arruinó la imagen. Tenía la imagen de Dios. Se parecía a Dios. Ah, no, pero se fue a hacer una cirugía con el cirujano allá y hazme que me parezca, pues no sé quién, cuáles sean las artistas de ahora ni los artistas de hoy, ¿no? Yo quiero una cirugía aquí, quiero parecerme a fulano y a sutano, porque la imagen de Dios le parecía horrible. Todo esto arruinó. Bueno, esto nos trae entonces a que pensemos en el enorme alcance del impacto de este pecado. Reitero, de ahí la intención del título, la holística caída cósmica. La holística caída cósmica. El pecado de Adán entonces no solo afectó su vida moral, sino la totalidad del universo. Algunos ejemplos nos bastarán
para entenderlo, creo. Primeramente, se debe hacer hincapié en que la Escritura enseña que la caída en el pecado no solo fue un acto aislado de desobediencia, sino que fue un evento de significado catastrófico para la creación como un todo. Eso es lo que significa holístico, un todo. Afectó, sí, ciertamente a Adán y a Eva, pero además vinculó a la totalidad de la raza humana y a la totalidad del mundo. Un ejemplo que no es universal, porque lamentablemente sí hay excepciones. Pero ¿qué hace un padre por sus hijos? Por sus hijos. Sale a las 5 de la mañana. Por sus hijos. Regresa después de las 11 de la noche. Por su familia. Por su esposa. Porque los ama. Adán nos estaba representando a nosotros. Era nuestra cabeza federal. O un pastor también. Lo que él haga afecta también a la congregación. Si se ve inmiscuido en un pecado, en un gran robo, en tantas cosas con las que se puede pecar, digan, ahí está el pastor de esta iglesia, es un ratero. Así ha de ser también la congregación. O sea, impacta. Lo que hacemos impacta a los demás, impacta a nuestra familia. Y esto no lo tomó en cuenta entonces Adán. Su desobediencia vinculó a la totalidad de la raza humana, porque él era nuestro representante federal, y también a la totalidad del mundo. Cardos y espinas ahora le iba a dar. La creación entonces, en síntesis, está infectada totalmente por el pecado del hombre. La creación está holísticamente infectada por el pecado del hombre. En segundo lugar, podemos ver también el efecto que ha tenido en la vida social. La vida social también ha sido tocada por el pecado. El matrimonio, que es una estructura puesta por Dios y que permanece porque Dios la ha ordenado. Sin embargo, esta estructura bonita, porque Dios dijo que todo lo que hizo lo hizo bien, el matrimonio ha sido invadido por el adulterio. Y de esto ni siquiera los matrimonios cristianos escapan. El matrimonio, estructura puesta por Dios para la felicidad del hombre, para la felicidad de la mujer, ha sido invadida por el pecado y manifestada en el divorcio. Hoy es relativamente fácil divorciarse. Ha sido invadida por la bigamia. Y por si esto no fuera suficiente, en estos tiempos, los pretendidos matrimonios homosexuales. Eso es producto del pecado. Esos son los efectos del pecado. Un tercer ejemplo, y ya le voy a parar, porque hay muchos, podría citar muchos. La vida cultural. La vida cultural también ha sido pervertida por el pecado humano. La estética, traer unas greñotas aquí paradas, trencitas y toda la cosa, o unas greñotas que te llegan hasta por acá atrás, eso es estético. Comprarse gel para que así parezcan puerco espín, eso es lo estético.
¿Quién les dijo que eso es estética? ¿Quién? Un hombre pervertido. ¿Sí? ¿Qué decir de la paupérrima calidad del arte en la música? Hoy, tamborazos aquí, tamborazos allá, le llaman música. La pintura. Usted tiene que adivinar qué es lo que dibujó allí el pintor. La literatura. Los premios Nobel son ahora para los que pueden escribir groserías en su novela. ¡Ay, qué realista es este escritor! A ese se le premia y a ese se le da el premio Nobel. Un Sartre o Sartre, como algunos le pronuncian. Hermanos, escribiendo cosas como que sus chones no los ha lavado en quién sabe cuánto y están amarillos de no sé qué. Son las obras de estos hombres. Son las novelas que nos tocó a nosotros leer. La Peste, en fin, todas estas. La poesía. En el ámbito académico, es menester mencionar que el cientificismo pretende erigirse como juez calificador de toda actividad humana. Para que algo tenga credibilidad, se dice, la ciencia demostró, la ciencia dice que, y entonces convertimos a la ciencia como si fuera la escritura, el juez de toda actividad humana. Esos son los efectos del pecado. Eso es lo que nos quiere plasmar nuestro catecismo en esta pregunta 7. De manera que, por donde quiera que uno mire la buena creación estructurada por Dios, eso no se nos debe olvidar. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno y en gran manera, en grado superlativo. Esta creación perfecta está siendo mal usada, torcida y explotada con fines pecaminosos. Los estragos de la caída se ven manifestados en la distorsión personal, cultural y social. Sin embargo, no debemos acostumbrarnos a esta aparente normalidad, porque ya nos parece normal, ¿sí? Como visten algunos hombres, como visten algunas mujeres, es normal. Lo decía de una manera, no recuerdo, sí, pero Ricardo Anaya, recuerden, el candidato, que secuestren a las mujeres, es normal. Que asalten un banco, es normal. Bueno, ya todo esto nos parece normal. No, no es normal. ¿Sí? No podemos adoptarlo como un huésped normal. El pecado es un invasor. El pecado es un alienígeno que se ha convertido en un parásito de la creación. No fue planeado para que estuviera en la creación. El pecado nunca fue destinado a ser parte de la creación. Es un intruso que si usted le abre una rendijita, va a entrar a su corazón, va a entrar a su vida, va a entrar en lo que usted hace. Solo es cuestión de tiempo. Pero a pesar de toda esta catástrofe, vean,
El capítulo 3 tiene 24 versículos. De esos 24 versículos, solamente 7 hablan del pecado. Los que saben de geografía, 7 menos 24, ¿cuánto es? Menos 17. Menos 17, gracias. 17 versículos hablando de la gracia de Dios. ¿Por qué esta estructura de la realidad permanece? Porque Dios la sigue sosteniendo. Porque Dios sigue amando al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y no se refiere a Pepito o a Panchito, como dice la maestra. Se refiere al cosmos entero. Él fue al rescate del hombre. El hombre huyó. Y no solo eso, sino que le echa la culpa a Dios. ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Sí. La mujer que me diste. Sí. Ella me lo dio. A ver si te fijas qué cosas creas, ¿no? Bueno, va con la mujer, igual. ¿Qué es esto que has hecho? Yo no, la serpiente, tú la creaste, ¿no? Ese es el fenómeno de la proyección, que nunca aceptamos nuestra culpa, siempre se la proyectamos a alguien, siempre alguien es el que tiene la culpa. Lo que aquí debemos de ver entonces, ciertamente, es de pánico. Ver el estado de las cosas. Y no debemos de estar tranquilos por ello. Pero, a pesar de toda esta catástrofe, se debe considerar que el pecado nunca, pero nunca triunfará sobre la gracia. Asimismo, debemos de tener presente que Dios no ha perdido el control del mundo. Dios está al pendiente del orden, ley cósmico. Y nada va a alterar sus leyes. Aunque el pecado, como una garrapata, bueno, ahí luego le explican a sus niños qué es una garrapata. Nathan, ¿sabes qué es una garrapata? ¿No? ¿Te dejo una tarea? Dice que sí. Le preguntas a tu mamá, mamá, ¿qué es una garrapata? Ella te lo va a explicar. ¿Sí? Bueno, volvemos. Aunque el pecado, como una garrapata, se aferre a la buena creación, no puede tomar el control absoluto de la estructura ni la dirección, porque Dios sigue siendo soberano. Cuando hablamos de estructura y de dirección, tenemos que aclarar cuál es el vínculo con el pecado. La estructura se refiere al orden de la creación. La estructura de la realidad se refiere a la creación. Cuando hablo de la estructura, yo estoy hablando del cosmos. Cuando hablo de la estructura de la realidad, estoy hablando de la creación. Estoy hablando de todo ese orden que Dios estableció. Pero no se nos ha de olvidar que la estructura de la realidad está anclada a la palabra ley de Dios. Y esta no puede ser alterada. La creación fue creada, perdón por la redundancia, por la sola palabra de Dios. Y dijo Dios, haya mares. Y dijo Dios, haya grama. Y dijo Dios, su poderosa palabra creó, sostiene y dirige la estructura de la realidad. Y esta no puede ser alterada por el pecado del hombre. No puede sucumbir. Lucha, pretende,
lo desea, pero como dice el Salmo 2, el Señor se reirá de ellos, porque Dios aún sigue en control. Por otra parte, la dirección, que afectada por el pecado de la caída, se dirige ahora hacia un uso pervertido y distorsionado de las estructuras de la creación. El mar sigue siendo hermoso. No me llama la atención el buceo, pero cuando nos pasan en los programas de televisión, estos videos, estas películas de lo que hay dentro del mar, los peces, la flora, todo lo que hay está hermosísimo, ¿sí? Pero es el hombre quien perversamente usa esto. Nos dicen los que saben de estos: yo no me meto al mar más que para mojar los piececitos, ¿sí? La destrucción de los corales, ¿qué cosa es lo que ha traído? La destrucción de los manglares, ahí están, ¿sí? Ahí están, huracán tras huracán, pero siguen echándole arenita al mar, echándole arenita al mar, y al rato ya vemos un hotelote allá. Entonces la estructura sigue siendo buena. El uso perverso es lo que hace malo. El matrimonio no es perverso. El matrimonio es algo hermoso que Dios le ha dado al hombre y a la mujer, al cual aspiramos que lleguen nuestros hijos en el santo orden escritural y que pongan a los pies de Jesucristo ese matrimonio. Pero hoy parece que a los jóvenes eso ni les llama la atención. Seguimos viendo entonces qué es lo que cambió. Miren ustedes los versículos 23 y 24. 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Mis lentes se empañaron y no alcanzo a leer. Que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Para qué? Labrase la tierra, ¿sí? Del que fue labrado, ¿sí? ¿Perdón? Del que fue tomado. Ah, del que fue tomado. ¿Y qué dice Génesis 2:15? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El trabajo continúa. ¿Qué dice? Aquí mismo Génesis 2, pero el versículo 5. Mejor 4 y 5 para que entendamos el contexto. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda la planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. No había hombre para que labrase la tierra. Entonces, esa iba a ser la tarea del hombre. La tarea permanece, pero la dirección ha cambiado. Ahora, no son pocos, incluyéndonos como cristianos, que hombres que trabajan porque tienen hambre. Si no tuviéramos necesidad de comer, yo creo que habría muchos que no trabajarían. O que le pegaran al melate, seguro que renunciarían a su trabajo de inmediato. Porque eso es lo que entendemos de trabajo. Algo pesado. Entonces, si trabajamos, lo hacemos, pero con una dirección en apostasía, no en obediencia al Señor. Díganme qué de los que trabajan en domingo, a excepción, pero también hay sus reglas, de los servicios indispensables del domingo, como los médicos, por ejemplo. Es una flagrante desobediencia. Entonces ha cambiado la dirección. Entonces hablamos del pecado en su relación con la estructura y con la dirección.
La estructura sigue siendo la misma que Dios estableció. El hombre usa mal la estructura, y el hombre tiene una dirección opuesta a la que le fue dada. Entonces, la dirección que, afectada por el pecado de la caída, se dirige hacia el uso pervertido y distorsionado de las estructuras de la creación, y es por los efectos de la redención y restauración en Cristo, el segundo Adán, que el buen uso de la estructura es llevado en una dirección hacia Dios, o debiera de ser llevado, porque esa es nuestra tarea. Esa es la tarea de usted y esa es la tarea mía. La dirección siempre supone dos tendencias que se mueven: o bien una tendencia en obediencia a las leyes establecidas por Dios, o bien una tendencia en apostasía. No, ni Dios ni maestro. En lo personal, bueno, una más de mis debilidades, de tantas que ustedes ya me conocen, me gusta mucho ver o leer de aquellos hombres y mujeres emprendedores que ven en los problemas retos. Me acuerdo de una película, que el niño que domó el viento, la carencia de agua que tenían, y cómo este jovencito no tenía para pagar la colegiatura, iba a la biblioteca y ahí estudiaba hasta que hizo un molino para extraer agua de la tierra. Yo admiro a estas personas que no se quedan ahí en el sillón, ¡ay, estoy cansado ya! Siempre están buscando la superación. Pero hace poco vi, pues sí, también veo películas, la reina india, algo así se llamaba, cómo luchó para introducir el té, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero un té, Miss India. sí, Miss India, ¿verdad? El té en Estados Unidos. Al gigante que pusieron ahí era de un café, y todas las vicisitudes que pasó hasta que el té de chai, creo que se llama, ¿cómo? Ay, no entiendo. Chai, té de chai. Es que yo, los tés, hermano, no, olviden, soy alérgico a los tés. Ay, de vez en cuando me tomo uno. Bueno, todo eso, pues sí, digo, estos hombres, estas mujeres van adelante y siempre adelante, y no dicen, no tengo trabajo, buscan el trabajo. Pero la última frase, ¿cómo? Me desmoronó. No te detengas ante nada, ni ante esto, ni ante el otro, pero con la frase que comenzó es, ni ante Dios. Ese es el cambio de dirección, hermanos. Que el hombre fue hecho para trabajar, para seguir adelante, para con pujanza, ir adelante y siempre adelante, pero en dirección siempre a Dios. Pero si esto es un hecho real, pues esta mujer terminó en eso, en una dirección en apostasía. En conclusión, hermanos, tenemos que entender el significado y los alcances de la caída. Uno, el hombre. El hombre es ahora un hombre pervertido. Bueno, eso viene en la siguiente pregunta, que Dios mediante en otra ocasión veremos. Este significado en el hombre arrasó con su oficio, arrasó con la raza humana y arrasó con la creación. Tenemos que ver todas esas dimensiones del pecado. Otra cosa que tenemos que ver, el pecado actual. No nos limpiemos las manos. ¿Con qué se fue pecado de Adán y Eva? ¿Y yo qué culpa tengo? No. El pecado actual, dice la palabra del Señor,
Mi pueblo pereció por ignorante. Esa es la palabra, ignorante. El hombre se cree sabio, dice Pablo, ¿sí? Pero es un ignorante, porque no conoce el orden, ley cósmico que Dios ha establecido, el oficio que Dios ha establecido para el hombre. Pero eso no es, bueno, es triste. Pero lo más triste es que nosotros, usted y yo, que conocemos la palabra, no entendamos los alcances de nuestra tarea, de nuestro oficio, del reino, de la pujanza en el reino de Dios, de traer cautivos el arte, la cultura, la ciencia, todo a los pies de Jesucristo. Y nos hemos convertido en aleluyeros domingueros, y con eso creemos, inmoralistas, que ya hemos cumplido. Eso es ignorancia. Si no entendemos que tenemos una tarea allá afuera en el reino de Dios. El pecado actual también es indolencia. ¿Cuántos padres no saben, o mejor dicho, sí saben, que sus hijos los tienen que mandar a escuelas cristianas y no lo hacen? ¿Saben por qué? Ay, no, ¿cómo voy a sacar a mi hijo de la sociedad? ¿Cómo va a convivir con los demás? Sí, a ver, ponlo con un nido de víboras para que conviva. Pues ahí estamos mandando a nuestros hijos. Pero no hay escuelas cristianas. Perfecto. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Ya compramos el primer ladrillo? ¿Ya hicimos la primera mezcla para poner siquiera la primera hilera de ladrillos? Ese es el punto, hermanos. Que no hacemos nada. Eso es indolencia. Eso es abulia. Porque yo ya no tengo hijos, pero vienen los nietos. A lo mejor algunos hasta bisnietos vemos. El pecado actual no solo es ignorancia, no solo es indolencia, también es negligencia. No queremos trabajar, no queremos esforzarnos. Todo lo que cueste trabajo nos pesa. No, siempre peros y peros y peros. Somos campeones en perología, si existe la palabra, si no ya la inventé, y agréguenla a su diccionario. Ese es nuestro pecado actual. De eso tenemos que pedirle perdón al Señor. Finalmente, hermanos, de la ignorancia, recuerden, la parábola del hombre rico y Lázaro. Cuando abrió sus ojos, recordarán la parábola del rico. Le pidió al padre Abraham: Padre Abraham, tengo hermanos allá en la tierra, no quiero que vengan aquí, envía a alguien que les hable. ¿Y cuál fue la respuesta del padre Abraham? A los profetas tienen. Ahí está. Empecemos por saber si cada uno de nuestros hijos tiene su Biblia propia. 2, si animamos a nuestros hijos, ya no los mandamos, no los ordenemos, pero que los animemos a que lean las Escrituras. Si nosotros les damos el ejemplo con una lectura diaria de la palabra, entonces ahí está la ignorancia, porque aquí está el principio direccional para nuestro trabajo en la estructura de la realidad. Pero hay una nota de alegría y de esperanzas. No es para que salgamos de aquí con el corazón desgarrado. Sí, hermanos, pero como aquella mujer pecadora que enjugó con sus cabellos y sus lágrimas
los pies de nuestro Señor, porque pudo ver la profundidad de su pecado, pero también pudo ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El segundo Adán, esto es Cristo, ha recuperado nuestro oficio. Ahora usted es un abogado cristiano. Dirija su abogacía cristianamente. Ahora usted es un chofer cristiano. Dirija su tarea hacia Cristo, al servicio de su prójimo, al servicio de la creación. Ahora nos toca ser emprendedores en el reino de Dios. Un nuevo orden, una nueva manera de hacer empresas, una nueva manera de hacer ciencia, una nueva manera de hacer cultura, de hacer pintura, de hacer música. Miren ustedes nuestros templos, digo nuestros hablando del cuerpo de Cristo en general, que vemos en el presbiterio, un hombre con su guitarra así que parece, no sé, de esos guitarristas de antes, porque no me los conozco, los de allá. Entonces, toda su atención está centrada en él, en su guitarra, no en el sentido de la alabanza hacia el Señor. ¿Qué me dicen del baterista? Hasta por ahí en un video pusieron un chamaquito, creo que de 4 o 5 años, ¿sí?, que ¡ay, la batería! Eso es lo que tenemos que dirigir, hermanos. Entonces tenemos que ser emprendedores, pero ahora ya no lo somos en apostasía, porque el segundo Adán ha cumplido lo que nosotros no pudimos. Así que ahora a nosotros nos toca ir hacia el reino, con nuestro capitán hacia adelante, ese segundo Adán. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, nuestro corazón está lleno de gratitud por habernos rescatado de donde estábamos. Gracias te damos por ese segundo Adán que nos ha colocado en nuestro oficio para desempeñarlo en tu reino. No sabemos cómo, ni cuándo, ni por dónde, Señor, pero esta es nuestra plegaria aquí y ahora. Dirígenos a hacer tu voluntad. Dirígenos, Señor, a tomar esa cabeza de playa que ya ha tomado nuestro Señor Jesucristo y avanzar en tu reino. Te pedimos, pues, Señor, que hagas de nosotros profetas en la cultura, profetas en el arte, profetas en el trabajo, profetas en las empresas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.